Es una porción que nos habla de, hermano, las cosas que el Señor profetizó acerca de los días para antes del fin. Dice el versículo 21, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quisiera compartir esta porción con ustedes, hermano, porque pues realmente muchas veces nosotros como que se nos olvida, como que nos desubicamos el momento de la historia que estamos viviendo. Y si usted, hermano, puso atención, todas las señales que el Señor Jesús dio, estas son palabras del Señor Jesús, no son palabras de ningún hombre, son del mismo Señor Jesús. Y Él claramente, hermano, todas las señales que Él dio en ese entonces, todas se han cumplido. Todas, hermano. Usted puede encontrar de falsos cristos, de guerras, de rumores de guerras. Puede buscar, hermano, cómo hay sediciones, levantamientos, nación contra nación, reino contra reino. Hay pestes, hay hambres, hay terremotos en diferentes lugares. Todo eso se está dando. Y el Señor dice: esto será el principio del fin. Entonces es importante que nosotros, hermanos, como iglesia, pongamos atención. Le comentaba a los hermanos el dictador de Rusia, se llama Vladimir Putin, ha dictado una ley de que todo cristiano, todo aquel que lea la Biblia, que todo aquel que se congregue en un lugar, que todo aquel que invite a otros a venir a Cristo, que todo aquel que predique la palabra públicamente será considerado terrorista. De tal manera que en Rusia ya no se va a poder predicar el evangelio libremente. Ya la iglesia no se va a poder reunir libremente. Hoy la iglesia va a tener que reunirse clandestinamente. Y por supuesto, hermano, la influencia socialista en Europa es muy fuerte. Y esa influencia diabólica, hermano, esos sistemas socialistas realmente son sistemas ateos, hermano. Rusia es un país ateo. Todos los países, la mayoría de los países socialistas son países ateos. Entonces ellos quieren llenar el socialismo, el comunismo, quieren llenar al mundo del comunismo y del socialismo, que es un sistema de ateísmo que lo que quiere es destruir la iglesia de Dios. Así que, hermano, por eso le digo, muchas veces nosotros nos encerramos solo en nuestro mundito, en nuestros problemas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que están sucediendo cosas en el mundo de las cuales el Señor habló que sucederían. Lo que sucede es que el socialismo, hermano, está trabajando para destruir no solamente aquella área, sino que también esta área de Occidente. Y quieren destruir la familia a través de las drogas, por eso entra tanta droga aquí, porque es una trama comunista, hermano. Eso se inició en los años 60, 70, allá con el castrismo, hermano. Ahí fue donde se originó esta idea macabra de traer droga para Estados Unidos para destruir a los jóvenes de esta nación. Para eso lo hacen. Y por eso se están regando, ya están en Venezuela que no quieren salir.
Pero eso es, se va metiendo, hermano, como si realmente quieren bendecir a la gente, quieren ayudar a la gente y le ofrecen a la gente y le ofrecen dinero y le ofrecen ayuda, pero todo es una trama. Lo que quieren es agarrar a la gente y después convertirla en pobres para ellos manipularla. Eso es lo que está sucediendo, exactamente lo que sucede en Venezuela. Imagínense que en Venezuela ahora a la pobre gente ya le bajaron el sueldo mensual, que era más o menos de $5 a $2.70 por mes. A $2.70 por mes. Ni un niño puede vivir con un sueldo de $2.70 por mes. Y eso es lo que están haciendo. Y la gente se muere de hambre y la gente se muere por falta de medicinas. Hace poco se celebró en agosto 25 o 26 de agosto, casi de 25 al 28 de agosto, o de julio, perdón, se celebró una reunión de naciones comunistas. Ellos le llaman, realmente no le ponen así, pero se conoce como el Foro de Sao Paulo. Y ahí estuvieron todas las naciones comunistas reunidas. Entonces ahora están planeando agarrarse a Argentina. Ahorita ya casi gana el comunismo en Argentina. Está ese peligro que hay, que también quieren agarrar a Argentina. A ese foro asistieron entidades de países como de El Salvador. Asistió un grupo de los que son comunistas en El Salvador. De México también fue una delegación comunista. Entonces se dice por ahí que están tratando de seducir a Manuel López Obrador, el presidente de México, ya que él es izquierdista. Entonces quieren seducirlo para que vaya metiendo. De hecho, dicen, a mí no me consta, pero hay una organización en México, no me acuerdo cómo se llama, es una comunidad grande que se ha hecho en México, que ya hay cubanos adiestrando mexicanos para lo que será el contraataque que le darán al pueblo. Entonces, como le digo, tal vez usted no va a poner atención a todas las noticias, pero es importante que oigamos qué es lo que se dice y que todo lo veamos nosotros como cristianos, lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Que no lo veamos políticamente, que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Que lo que el diablo quiere es meter el comunismo para destruir al cristianismo. Eso es lo que quiere. Así es que sus oraciones, hermanos, por favor, porque realmente el mundo va a ir de mal en peor, como la palabra de Dios lo dice, y solamente el que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Amén, hermanos. Vamos entonces a abrir la Biblia hoy sí, 1 Corintios capítulo 15, vamos a buscar. 1 Corintios capítulo número 15. Leemos entonces del capítulo número 15, versículo 50. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas. Y el apóstol Pablo, hermano, aquí continúa hablando de lo que es esa, o era esa inquietud en los hermanos corintios
de cómo es que los muertos o con qué cuerpos los muertos iban a resucitar, si es que resucitaban. Entonces el apóstol Pablo dice, sí, los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces él lo explicó, hermano, en la lectura anterior que leímos. Entonces él lo que les explica es que lo que va a resucitar no va a ser el mismo cuerpo que se entierra, sino que va a resucitar un nuevo cuerpo. Entonces por eso él dice, hermano, se entierra, se siembra en corrupción, va a cegar vida eterna. Entonces él mencionaba, hermano, de que el cuerpo que nosotros tenemos hoy actualmente es un cuerpo muy diferente al que vamos a tener cuando resucitemos. Entonces por eso él, lo que le explicaba yo de las palabras griegas que él usaba, de soma neumáticos, o sea, un cuerpo para un alma, que es el que tenemos hoy, y que luego cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo diseñado para el espíritu, o sea, para lo que será, hermano, la vida espiritual, porque ya nosotros ya no viviremos según la carne, sino que viviremos según el espíritu. Entonces por eso, hermano, él está diciendo de que el cuerpo no puede. Si a nosotros ahorita nos llevaran al cielo mismo, bueno, ni llegaríamos, porque al nomás salir de la atmósfera en que vivimos, nos moriríamos, porque nuestro cuerpo no está adaptado para vivir, hermano, fuera de esta, hermano, esfera en la cual nosotros vivimos. Está adaptado para esta tierra, para este lugar terrenal. Entonces para nosotros, hermano, aunque nos llevaran al cielo mismo, moriríamos. Entonces ese es el pensamiento con que mucha gente que no cree en la resurrección de los muertos dice, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo es posible? Aquí dice de que vamos a ir y que en el aire vamos a encontrar al Señor, y entonces ¿qué vamos a comer allá? Entonces llevan el pensamiento de que vamos a ir al cielo con este mismo cuerpo, pero no. La Biblia dice claramente que cuando resucitemos o resuciten los muertos, van a salir cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados. Como lo dice el apóstol Pablo, hermano, vamos a traer un cuerpo diseñado para el Espíritu, para el Espíritu. Entonces por eso él está explicando aquí, hermano, bueno, él lo dice, ¿verdad? Claramente, después de que habla, hermano, de que así como trajimos la imagen de Adán, así dice, traeremos la imagen del celestial que es Cristo. Entonces como trajimos la imagen de Adán, por eso como Adán murió, nosotros morimos. Como el pecado entró, la muerte entró, dice, por el pecado de Adán, por eso todos morimos. Pero así como Cristo, hermano, murió para darnos vida, así como Cristo vive, dice, traeremos la imagen del celestial de Cristo, y entonces, hermano, traeremos la imagen celestial. Entonces ya no traeremos, hermano, el cuerpo o la naturaleza que hoy tenemos. Esta naturaleza debe de morir, debe de quedarse aquí, porque para eso fue creada, para simplemente, hermano, ser el depósito del alma, para que el alma pudiera expresar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Para eso es lo único que sirve el cuerpo. Entonces por eso el apóstol Pablo él dice en la parte que leímos, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces es imposible que este cuerpo que hoy tenemos pueda llegar al reino de Dios. No se puede, ahí lo dice, no puede heredar. Entonces como no puede heredar, entonces Dios tiene, hermano, que hacer, que crear, hermano, nuevos cuerpos para, hermano, los que habremos de ser ciudadanos de la patria celestial. Ahora, estamos, y lo voy a aclarar otra vez, porque acuérdense que el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los cristianos, de los creyentes. Él no está hablando de la resurrección de los incrédulos. Está hablando de la resurrección de los cristianos, que somos los cristianos los que vamos a ser glorificados, que nuestros cuerpos van a ser transformados para tener un cuerpo, hermano, adaptado a la vida espiritual que vamos a vivir con Dios. Pero por eso leímos en Apocalipsis 20 el otro día, donde se habla de que va a haber resurrección de muertos incrédulos, pero ahí no dice con qué cuerpo van a venir.
Ciertamente que van a tener un cuerpo diferente al que tienen hoy, pero va a ser un cuerpo diseñado para sufrir el castigo eterno. Porque mire, si este cuerpo ahorita lo echamos en un perol de agua hirviendo, se deshace. O de fuego, usted pone este cuerpo, lo pone al fuego, se calcina, se incinera, se deshace. Entonces, cuando los incrédulos resuciten, también ellos van a traer, hermano, una naturaleza adaptada al sufrimiento, al castigo que van a tener por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. En cambio, aquí él está hablando de los cuerpos glorificados que vamos a tener los creyentes. Entonces, hasta ese entonces, los corintios, hermano, solamente ya el apóstol Pablo ya les trajo pruebas, ¿verdad? El Señor resucitó, se apareció a muchos hermanos, resucitó a otros hermanos, se apareció a dos, se apareció a Jacobo, se apareció a Cefas, luego a mí. O sea, trajo pruebas de que Cristo había resucitado. Entonces dice, bueno, si Cristo resucitó, es porque los muertos resucitan. Y si los muertos resucitan, nosotros los cristianos vamos a resucitar. Pero entonces él dice, entonces yo quiero decirles que no vamos a alcanzar el reino celestial con este cuerpo, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios o el reino de los cielos. Luego dice en el 51, dice, bueno, la parte segunda dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque ahora nuestro cuerpo es un cuerpo en corrupción, porque se acaba, se termina. Luego él va a decir algo interesante que, hermano, nunca se había revelado. Y por eso él lo llama un misterio. Un misterio. ¿Qué es un misterio? Pues eso, ¿verdad? Un misterio es algo, hermano, que está encubierto, que está vedado. Como un secreto, como algo que al descubrirlo, hermano, se va a sacar a luz una gran verdad. Y entonces eso es lo que nunca les había dicho a los corintios, hoy se lo va a decir. Ahora, fíjense que lo que Pablo va a decir aquí no es algo que él lo sacó por deducción o por estudio, o porque él se puso y dijo, bueno, si esta carne no puede heredar el reino de Dios, si esto corrupto no puede heredar la incorrupción, entonces, por lógica, entonces tenemos que tener otro cuerpo, ¿verdad? Pero eso no es así. O sea, Pablo no lo dedujo, Pablo no, hermano, lo pensó, lo analizó y entonces llegó a una conclusión. Y entonces eso es lo que les está diciendo. Este es un misterio que yo he descubierto. No, recuerden que a los Gálatas el apóstol Pablo les dice claramente, el evangelio que yo predico me lo enseñó o lo recibí, dice, por revelación. Así dice Pablo. Él no dice él dice, mire, que fue donde Jacobo, el hermano del Señor, fue donde Cefas, estuvo con Juan, dice, y a mí, dice, todos esos apóstoles, y no es que los tenía de menos, pero todos ellos, dice, nada me enseñaron. Así dice, nada me enseñaron. Porque el evangelio que yo recibí, dice Pablo, lo recibí de revelación. Entonces lo que él va a decir ahorita, el misterio que él va a decir, lo va a decir porque él lo recibió por revelación. Entonces viene y le dice, os diré un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora fíjese que el verbo que ocupa el apóstol Pablo, él dice, no todos dormiremos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios o la revelación de la palabra, hermano, llama a los cristianos que pasan de esta vida a la otra? ¿Por qué los llama dormir? Dormir en Cristo. Y no les llama morir en Cristo o morir, sino que les llama dormir en Cristo. Porque lo que sucede, ahí lo dice claramente, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Y al vencer la muerte, dice, la muerte no se enseñorea más de nosotros. O sea que el incrédulo que muere, hermano,
el incrédulo que muere, la muerte se enseñorea de esa persona. ¿Por qué? Porque no ha sido lavado con la sangre de Cristo. Y entonces, al no ser cristiano, esa muerte, hermano, pasa a condenación. Y la muerte, hermano, es un personaje, hermano, que es enemigo de Dios. La muerte es un enemigo de Dios. Porque Dios no quiere que el hombre muera. Dios quiere que el hombre viva para siempre. Pero es el diablo, hermano, el que arrebata, el que mata, el que destruye, para que la gente no sea salva. Sin embargo, hermano, a los cristianos cuando mueren, la Biblia dice, los que duermen en Cristo. O sea, no están muertos, están dormiditos. ¿Por qué? Porque la muerte no los ha vencido a ellos, porque ellos han vencido la muerte, porque el Señor venció la muerte. Y si el Señor venció la muerte, nosotros también vencimos la muerte, porque hemos creído en Él, ¿verdad, hermano? Nosotros hemos vencido la muerte. Entonces nosotros no tenemos que tener, hermano, miedo a morir. No tenemos que tener miedo, porque para nosotros morir es ganancia, hermano. Porque aunque se dice morir, sin embargo, dormimos. El creyente cuando duerme, hermano, pasa de esta vida a una vida mejor. Es lo que dice la palabra. Pasan a un estado intermedio llamado el paraíso, donde allí están siendo consolados, donde allí están viendo el rostro de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, hermano. Entonces, sin embargo, hermano, aunque es el estado intermedio, para ellos es algo hermoso, porque pasan de esta vida de sufrimiento a una vida, hermano, gloriosa. Mas el incrédulo, todo lo contrario, el incrédulo pasa de esta vida, pasa a un estado de condenación ya de entradita, ¿verdad? O sea, de sufrimiento. Porque pasan a ese estado que se llama, hermano, el estado de los muertos, que se conoce como el Hades, y allí de entrada ya hay una llama que está castigando a los incrédulos, que no es el destino final, pero ya desde que mueren están, hermano, en ese sufrimiento. Entonces, por eso el apóstol Pablo, entonces él dice, hermano, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que no sabían los corintios, hoy se lo está diciendo. Entonces él le va a decir cómo va a suceder. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, si usted se recuerda, hermano, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y les da las instrucciones y todo eso, entonces cuando el pueblo marcha, le da la orden a Moisés de construir 2 trompetas de plata. Te vas a hacer unas trompetas de plata y esas las van a usar para cuando yo dé la orden de que el pueblo marche, tú tocarás o mandarás tocar las trompetas de plata. Entonces, cuando el pueblo escuchaba las trompetas de plata sonar, sabían que era la orden de Dios para levantar campamento y avanzar. Entonces, por eso aquí se menciona, hermano, dice que se tocará, va a sonar, dice, sonará la final trompeta. ¿Por qué la final trompeta? Porque será, hermano, el último toque de trompeta que se dé para que el pueblo de Dios haga su último avance de este mundo a la gloria. Por eso dice trompeta, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta. Entonces, cuando se toque la trompeta, dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahora, claro, si nos movemos al tiempo en que esta porción fue inspirada por el Espíritu Santo, no se habían inventado las armas de fuego. Quizás no se sabía todavía, hermano, la velocidad con que la luz corre, o el sonido con que la velocidad del sonido no se sabía todavía. Entonces, por eso el apóstol Pablo lo que más pudo, hermano, agarrar de rápido, hermano, fue el abrir y cerrar de los ojos. O sea, lo que él quiso decir, hermano, que va a ser en un instante, ¿verdad? En un instante. Es como la bala, ¿verdad? Usted puede, hermano, ver disparar a alguien
Entonces usted lo que ve, hermano, es la llamita de fuego, ¿verdad? Pero la bala, en lo que usted ve la llamita de fuego, la bala ya llegó a saber a dónde, quizás ya pegó en el blanco. Entonces lo que la persona dice, no, dice, pero yo vi cuando salió la bala. No, lo que uno ve simplemente es el trazo, como se le llama. El trazo, cuando se detona el arma, y el trazo, ¡pum! Pero la bala ya llegó por allá. Entonces, así es lo que quiso decir el apóstol Pablo, que iba a ser así en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, que cuando, hermano, cerramos los ojos, los abrimos y los cerramos, hermano, ya vamos a tener el cuerpo, como dice ahí, hermano, transformado. Por eso, mire, hay películas, no sé si usted ha visto películas así de arrebatamiento y que sale y que la gente, hermano, que va y que poquito a poquito se van elevando y que dice, oh, ya viene el Señor, preparémonos ya. No, hermano, ahí no va a haber tiempo, hermano, para nada. Será un abrir y cerrar de ojos. Por eso el Señor manda, hermano, que estemos preparados siempre. Porque, por ejemplo, imagínense que el Señor decidiera venir hoy a las 10 de la noche. Entonces, si a las 10 de la noche va a venir el Señor, usted y yo tenemos que estar preparados ya. Ya. ¿Por qué lo dice, hermano? Que estemos preparados porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. No sabemos. Entonces, como no sabemos el día ni la hora, tenemos que estar preparados. Porque si no estamos preparados y nos quedan dos cosas: o reconciliarnos con el Señor en la gran tribulación, porque acuérdense que cuando más se va la iglesia, al no más la iglesia es raptada, comienzan los 7 años de tribulación. Entonces le quedan dos cosas al que conoce la palabra de Dios: reconciliarse con Dios en la gran tribulación, donde van a tener que morir por la fe cristiana, o quedarse de incrédulos y pasar la condenación en una eternidad. Le quedan dos cosas, pero esas dos cosas se pueden evitar si nosotros nos preparamos para cuando el Señor venga. Nosotros volamos en el primer viaje, hermano. Volamos en ese viaje, ¿verdad? En el rapto de la iglesia, en el arrebato de la iglesia. Porque ahí dice, hermano, que será, es un misterio, dice. Les voy a decir un misterio. En un abrir y cerrar de ojos, o sea, cuando usted no lo sienta, no tenga conciencia, dice, va a sonar la trompeta. Alguien dice, pero cuando yo oiga la trompeta me voy a alistar. Es que acuérdense que la trompeta solo es para el pueblo de Dios. Cuando nosotros oigamos la trompeta y digamos aleluya, el aleluya lo vamos a terminar diciendo en la presencia de Dios. Porque como será un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermano, es así, ¿verdad? O sea, vamos a estar sentados, quizás leyendo la Biblia, quizás trabajando, quizás bañándonos, quizás manejando, a saber qué vamos a estar haciendo. Pero cuando el Señor se lleve a su pueblo, hermano, va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Yo me imagino que habrán muchos accidentes, porque si un cristiano va manejando y es arrebatado, su carro va a chocar. Su carro va a chocar. Si está maniobrando alguna maquinaria en alguna fábrica y es arrebatado, hermano, la fábrica, la maquinaria va a dejar de funcionar o se va a arruinar, a saber qué. Todo eso, y por eso ahí va a comenzar la confusión. Cuando, hermano, el mundo se dé cuenta que ha desaparecido un buen número de personas, de aquellos que decían ser cristianos, que se ha desaparecido, que no los encuentran, que a saber qué pase, y que han habido muchos accidentes porque estos irresponsables dejaron sus trabajos y no avisaron. ¿Cómo vamos a avisar si no sabemos cuándo va a venir el Señor? Entonces, hermano, por eso él dice, es un misterio, para que ustedes lo sepan y estén preparados, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a sonar la trompeta y en un momento, entonces dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros, a los que estemos vivos, seremos transformados. Por eso en primera Tesalonicenses él lo dice también. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero.
O sea, los que duermen en Cristo. Y nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos transformados. Y así dice, recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con Él. Aleluya. Imagínense qué hermoso. Entonces ahí está, ese es el misterio, ¿verdad? Que los corintios no sabían. Hoy se los está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, dejen de estar pensando que ese cuerpo que tienen se lo van a llevar al cielo. Ese lo van a dejar. Lo que va a pasar es que vamos a ser transformados. Lo que va a pasar es que los muertos en Cristo van a resucitar incorruptibles, y nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados. Pablo se ponía entre los vivos, los que estarían vivos, ¿verdad? Pero ya pasaron más de 1900 años y Pablo murió y todo, y el Señor no viene, pero va a venir, por supuesto, ¿verdad? El hecho de que no haya venido todavía no quiere decir que ya no va a venir. Va a venir. El apóstol Pedro lo dice claramente, dice, miren hermanos, Dios, el Señor, dice, no retarda su promesa. Él no se ha olvidado que Él dijo que iba a venir de regreso. Él no se ha olvidado que nos fue a preparar moradas para que vivamos allá con Él. Él no se ha olvidado. Lo que pasa es que Él retarda su venida porque es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento para que nadie se pierda. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces yo pensaba en eso, le decía, bueno, entonces cuando la iglesia no trabaja, cuando la iglesia no gana almas, lo que estamos haciendo es retrasando la venida del Señor. Retrasando la venida del Señor. Porque como Él tiene un número fijo de personas salvas, mientras ese número de salvos no es completado, Él no puede venir por su iglesia. Entonces por eso la iglesia debe, hermano, debe trabajar. Mire, hermano, usted puede pensar eso, ¿no? Pero mire, China es el lugar donde más se está trabajando para ganar las almas. Y a pesar que es un país comunista y que también se paga con la vida o la muerte, hermano, el ser cristiano, los hermanos en China se reúnen clandestinamente, hermano. Ya no digamos los hermanos en Rusia hoy, de aquí en adelante se van a reunir, hermano. Yo creo que van a tener que salir de ahí. Para los otros países ahí vecinos donde todavía no se persigue al cristianismo. Pero hay lugares, hermano, donde no se puede hablar de Cristo, no se puede hablar porque es la muerte, es morir. Y aquí, hermano, como hay libertad de expresión, y aquí, hermano, como vemos, hermano, que cualquiera se para, cualquiera predica, cualquiera anda con la Biblia, pensamos que no hay persecución. Pero si no hay persecución en este país, hermano, es porque Dios nos está dando la oportunidad que llevemos la palabra al que no la conoce. Que oremos por aquellos que no son salvos todavía. Que oremos por los hijos pródigos que se han alejado de Dios para que vuelvan al Señor. Que oremos por las hijas pródigas que se han alejado del Señor para que vuelvan al Señor, hermano. Que aquí no se trata, hermano, de ganar adeptos. Aquí no se trata de hacer de una organización algo grande, algo fuerte. Aquí se trata de salvar las almas, hermano. De eso se trata. Que si la iglesia, porque mire, algo reconfortante y motivante es lo que el apóstol Pablo dice en el último versículo que leímos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que aunque no nos den premios aquí, que aunque no nos, hermano, agradezcan, hermano, no importa. El trabajo en el Señor, cualquiera que hagamos, no es en vano. Vamos a recibir recompensa, hermano, y es mejor recibir una recompensa en el cielo y no aquí el aplauso de los hombres, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces por eso él dice, en versículo 53 dice, porque es necesario, oiga, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, de otra manera no puede heredar. Entonces este cuerpo tiene que quedarse aquí. Este cuerpo tiene que deshacerse porque del polvo fue tomado y dijo el Señor Jesús, al polvo va a ser tornado. Al polvo volverá, porque de ahí fue tomado. Entonces por eso Dios se encarga, hermano, de crear un nuevo cuerpo. Dice, no se preocupen. Ese cuerpo que yo les hice para estar en esta tierra, yo lo voy a dejar aquí, pero yo les voy a hacer otro cuerpo para cuando estén conmigo en la eternidad. En la eternidad.
54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vencida es la muerte. Vencida. Entonces, hermano, claro, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, nosotros los que creemos en Jesucristo venceremos la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo nos libró de la muerte y del pecado, ¿verdad, hermano? Entonces ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Entonces alguien podrá decir, pero hermano, usted está diciendo que el pecado no se enseñorea de nosotros, pero entonces ¿por qué todavía pecamos? ¿Por qué todavía tenemos malos pensamientos? ¿Por qué todavía, hermano, decimos cosas malas? ¿Por qué todavía cedemos al pecado? Si el pecado ya nos enseñará de nosotros, ¿por qué entonces el pecado nos asedia? ¿Por qué el deseo de la carne está más dispuesto que el deseo del espíritu y se contradicen el uno con el otro? Porque lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros, hermanos, estemos fuertes en Él. Estemos fuertes en Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no estamos fuertes en Cristo, como dice a través de Santiago, lo dice claramente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Fíjense. Porque Dios dice, no tienta a nadie, ni Dios no puede ser tentado por el pecado, porque ya lo venció. Entonces quiere decir, hermano, que si nosotros resistimos al pecado, vamos a vencer. Pero entonces, ¿qué dice? Porque dice que cuando alguno es tentado del pecado, que es tentado de parte de Dios. Porque dice, porque nuestra concupiscencia, dice, al ser tentada, cede. Y al ceder, entonces, hermano, dice, damos a luz el pecado, y el pecado, una vez concebido, da a luz muerte. Da a luz muerte. Entonces, ¿cuál es el mejor antídoto? La mejor arma contra el pecado, hermano. El permanecer, hermano, dentro del Señor. O sea, perseverar en el Señor, hermano. Con el ayuno, con la oración, con congregarse, hermano. Que la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia. Que nuestra mente y corazón, hermano, todo nuestro ser ande pensando en Dios. Andemos alabando a Dios en nuestros corazones, en la mente. Perseverando en la mente y en el corazón. De esa manera, cuando venga la tentación, hermano, la vamos a repeler. Cuando sintamos que el diablo anda como león rugiente, lo vamos a resistir. Cuando seamos tentados por el pecado, por muy jugoso, por muy tentativo que este sea, lo vamos a resistir en el nombre del Señor. Entonces, por eso Él lo dice. Entonces Él dice, hermano, dice, entonces dice, se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Entonces Él da la cita de Isaías y de Oseas, donde dice, muerte, yo seré tu muerte. O sea, el Señor fue el que mató a la muerte. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces fíjense, Él viene, hermano, y hace una comparación de la muerte como algo, hermano, que tiene un elemento que se llama aguijón, con el cual mata. Entonces, ¿qué es lo que pasa si usted a un escorpión le quita el aguijón? Ya no tiene poder para matar, porque ya le quitó el aguijón. Y ese escorpión ya es inofensivo, porque ya no puede matar. Entonces, cuando a la muerte se le quita el aguijón, es como si tuviéramos al escorpión sin aguijón, ya no nos puede matar. Entonces, por eso le hace la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque cuando un incrédulo muere, quien gana es la muerte. O sea, como dice, es la victoria de la muerte. Pero cuando un creyente duerme, la victoria es de Dios. Porque la muerte no puede decir, ese creyente es mío. No puede decirlo, porque ya Cristo la venció. Y al Cristo vencer la muerte, también nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermano, nuestro escudo siempre debe ser Cristo. Nuestra fuerza debe de ser Cristo. Nuestro amparo y fortaleza debe de ser Cristo.
Cristo, Cristo, para nosotros Él es, hermano. Nuestro poderoso gigante es Cristo, que nos defiende es Cristo, Cristo, no es el hombre, no es nuestra fuerza, nuestro conocimiento, no es nuestra sabiduría, es Cristo. Cristo es nuestro amparo y fortaleza. Amén, hermano. Entonces, oiga lo que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces viene el pecado, entonces nos hería con el pecado, la muerte, ¿va? Nos hería, nos metía el aguijón del pecado para que pecáramos. Ahí nos tenía pecando para enseñorearse de nosotros. Pero entonces, como Cristo le quita el aguijón, ya la muerte no tiene fuerza, no tiene poder. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces aquí hay otro problema, ¿verdad? Por eso es el problema de los que, hermano, pretenden ser salvos a través de la ley, como los adventistas, que si no guarda el séptimo día no puede ser salvo. Ese es, hermano, tratar de ser salvos por la ley. Entonces todos los que quieren justificarse por la ley atraen condenación para sí mismos, porque al ampararse en la ley, lo que están haciendo es fortaleciendo el pecado. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia de Cristo. Por eso es que el cristiano no se le puede decir, usted quiere ser cristiano, mire, aquí están los mandamientos, guárdelos, y entonces si usted los cumple, entonces bienvenido aquí como cristiano. Nosotros no tenemos que hacer eso. El cristiano vive por fe. El cristiano ama a Dios porque Él le amó primero, y el cristiano obedece la palabra porque ama a Dios. El cristiano obedece la palabra porque sabe que obedeciendo la palabra su vida será bendecida. En cambio la ley no, la ley era de terror. La ley decía, haz esto y entonces vas a vivir. Si no lo haces, vas a morir. Cristo dice, debes de amarme, porque si me amas, tú serás bendecido. Si me obedeces, tú ganarás. Entonces el cristiano no debe tener miedo a Dios, y por miedo de Dios entonces no pecar. No, a Dios hay que amarlo, y por amor a Dios, porque Él nos amó primero y porque Él ha hecho muchas más grandes cosas que nosotros por Él, tenemos que, hermano, obedecerlo. Obedecerlo. Si Él lo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a dar por Él, hermano, nuestra vida? ¿Por qué no? Si Él nos mostró que nos amó, que nos ama, que lo dio todo por nosotros, que cuando nadie nos amaba, Él nos amó, que cuando nadie nos escuchaba, Él nos oyó, que cuando nadie, hermano, nos ayudó, Él nos ayudó. Entonces, si Él, hermano, estuvo con nosotros y está con nosotros y estará con nosotros en momentos difíciles, hermano, más difíciles de nuestra vida, ¿por qué le vamos a dar la espalda a Dios? ¿Por qué le vamos a dar la espalda? Entonces luego Él dice, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el creyente no gana la victoria porque es fuerte, sino que el creyente gana la victoria porque Cristo le da la victoria. Ahí dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que esto no lo puedo hacer, es que este vicio me domina, es que este vicio no lo puedo dejar, es que me cuesta hacer esto para Dios, es que me gusta hacer esto, no sé, pero me atrae y me divierto y me hace falta y me da una sed de hacerlo, y cuando lo hago me siento bien, pero después me siento mal porque sé que he ofendido a Dios, hermano. Entonces ese es el punto, hermano, de que si sabemos que somos débiles, entonces con mucha más razón tenemos que estar, hermano, cobijándonos en Dios, en Cristo. Si somos débiles, a andar con Cristo, ¿verdad? A andar con Él, vivir con Él. Como dice, esta es la cosa más hermosa que yo sé, que Jesucristo me salvó. Andar con Él, vivir con Él, esta es la cosa más hermosa que yo sé.
Porque hermano, todo lo que Cristo nos ofrece es pura bendición, hermano. No es nada malo. En cambio, todo lo que el mundo, el diablo, el pecado nos ofreció, todo era para destrucción, no solamente de nuestro cuerpo físico, sino también de nuestra alma. Eso es lo que quiere el diablo. Hacernos sentir placer, hacernos sentir que nos divierte, que nos sentimos bien. Me gusta, me divierto, me da placer, me siento bien. Pero después trae muerte. Después el diablo las cobra. Él no da nada de gratis. Él da, pero se las cobra y bien caras. En cambio, el Señor en su palabra dice claramente, hermano, que si somos obedientes, que si le honramos, Él nos honrará. Que si le obedecemos, Él nos bendecirá. Entonces ahí dice, entonces demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted siente que es débil, ya sabe a dónde ampararse. Si usted siente que no puede, ya sabe a dónde ir a agarrar ayuda. Si usted siente que el pecado le gana, ya sabe a dónde correr. A donde Cristo. Donde estará Él para aguardarnos, para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Dice 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Fíjense, firmes. O sea, firmes quiere decir, hermano, estamos parados y no nos movemos de lo que hemos creído. Firmes. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo sé que me lleva a salvación. Pero también dice, y constantes. O sea, Dios no quiere, hermano, que seamos cristianos pasivos, que nos quedemos estancados ahí. Sí, me gusta la iglesia, me gusta la palabra, me gusta la Biblia, pero es que ya meterme de lleno ya no mucho. Pero es que ya servirle a Dios ya no, porque no quiero compromiso. Pero ir a la iglesia todos los días no, porque entonces los hermanos, cuando uno va mucho a la iglesia, ya quieren que uno sirva. Porque si ven que uno va a la iglesia, ya comienzan a decir cosas. Los familiares comienzan a burlarse. Y si uno se vuelve muy fiel a Dios, ya le dicen que es un fanático. Y le dicen que aquí y allá. Pero Dios dice ahí, hermano, firmes y constantes. Hay una porción de la palabra de Dios, dice que las almas, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo, el que hoy quiere y mañana no quiere, el que hoy quiere servir y mañana no quiere servir, el que hoy quiere venir a la iglesia, mañana no quiere venir a la iglesia, el que hoy quiere leer la Biblia pero hoy después no la quiere leer, el que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Doble ánimo, doble cara. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no hay una perseverancia. Está aquí, dice, no, ya no me gustó, voy por aquí. Y comienza a caminar por ahí, por un camino, y dice, ya no me gustó, voy por otro camino. Y va así, hermano. Y quiere un camino, y quiere el otro, y quiere de una forma, y quiere de otra, y quiere buscar la vida de una forma y de otra forma. Pero, hermano, luego se cansa y rápido cambia de otro, para otro, inconstante. Entonces Dios dice, no, en el cristianismo hay que ser firme y hay que ser constante. Creciendo en la obra del Señor siempre. Oiga lo que dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Entonces, hermano, yo por eso les leía San Mateo 24 y les hablaba de ese decreto de ley del dictador Putin, para ver qué piensa usted. Supóngase usted que el presidente Trump pasara una ley que dijera eso. O sea, yo por lo menos no me quedo de brazos cruzados. Yo, miren, hermanos, tenemos que hacer algo. Ya no nos van a dejar reunirnos, nos van a poner multas, nos van a meter presos. Entonces tenemos que hacer un plan para reunirnos clandestinamente.
Así que necesitamos hogares donde los vamos a reunir clandestinamente. No lleven Biblias o lleven o déjanlas escondidas. O sea, algo dijéramos, algo ideáramos, ¿verdad? O usted dijera, ay, qué bueno, bendito sea Trump, que ya no nos vamos a congregar. Qué bueno, qué idea. Esas idiotas, qué idiota, dijeran. Miren, ya no nos vamos a, ya dice que no se, o ya no se puede, hermano Julio, ya no se puede, hermano Julio, ya dijo Trump, ya dijo que no, así que ya vaya, hermano Julio, que le vaya bien, que le vaya mal. ¿Qué hiciera usted? Entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Así hablando conmigo mismo, y yo decía eso, si teniendo esta libertad para reunirnos, no queremos, ¿qué va a hacer cuando ya nos amenacen de matarnos? Todos van a correr como gallinas. ¿Sí? Y el hermano que decía, no, Señor, yo hasta la muerte estaré contigo. Eso decía Pedro, ¿verdad? Señor, le dijo, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Mi vida pondré por ti, Señor. Es más, aquí tengo un machete ya bien afilado, le dijo. Pedro, ¿tú me vas a defender a mí? Sí, Señor, mi vida pondré por ti. Ay, Pedro, le dijo, si no va a cantar el gallo 2 veces cuando tú ya me has negado 3, le dijo. No, Señor, eso no puede ser, no puede ser. No puede ser, yo jamás te negaré, Señor. ¿Qué hizo Pedro? ¿Lo negó o no lo negó? ¿Qué haríamos nosotros? Si alguien del gobierno dijera, yo te vi en la iglesia de Julio Cornejo, tú eres cristiano, ¿qué le dijera usted? Ese yo no lo conozco, no sé quién es ese. Tú servías allá con Julio Cornejo, tú eras líder. Yo no era líder de nada, yo ni lo conozco, te juro que no lo conozco. Eso hizo Pedro. Juró que no lo conocía y después hasta malas palabras dijo. No, le dijeron, tú estabas con él en el huerto, te vimos con él, le dijeron. Y dijo, y maldijo que no lo conocía. Imagínese, ese maldito de Julio Cornejo, yo no lo conozco. Ese viejo loco, a saber quién, yo no lo conozco. O sería usted de esos que, no, hermano, aquí estamos, hermano, ahí está mi casa, hermano. Cuando quiera, ahí nos vamos a reunir y ahí calladito, ahí nos vamos a reunir, pero ahí está mi casa. ¿O qué haría usted? Entonces yo pensaba eso, dije, si hoy tan fácilmente que se nos pone de venir a la iglesia, no venimos, y ahora cuando se nos prohíba con una amenaza a muerte, ¿qué vamos a hacer? Yo me le digo, muchos felices se van ahí, ay, qué bueno, ya no nos vamos a congregar. O de verdad usted se va a poner a llorar y va a decir, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos así, hay que seguir predicando, hay que hacer algo para reunirnos, no puede ser, hay que hacer algo. ¿Qué haría usted? Por lo menos ahorita lo que tenemos que hacer usted y yo es, hermano, doblar nuestras rodillas por los hermanos en Rusia. Es lo menos que podemos hacer, doblar nuestras rodillas por los hermanos en Rusia, que por lo menos puedan salir con bien de Rusia a otro país. Porque el decreto dice eso también, que si algún vecino oye que están cantando, que están adorando a Dios, si ese vecino, que sea ruso, no da parte a la policía, también a ese lo van a meter preso. Entonces allí no hay tales de que los rusos nos van a cubrir, o si nos cubren, están arriesgando su vida. Imagínense, lo que más tenemos que hacer es orar por los hermanos en Rusia, que salgan con bien, que Dios les abra puertas, y si se congregan ahí clandestinamente, que Dios los guarde. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo mismo con los hermanos en China, que están muriendo por ser cristianos. Y nosotros aquí, no, ustedes no, por supuesto, son grandes cristianos, pero hay cristianos que son así, hermanos. Hay cristianos que son así. Por ejemplo, si usted se hace una pregunta y hagamos una pregunta, ¿por qué hay cristianos, hermanos que usted conoce? ¿Por qué hay hermanos que usted conoce que hoy no están aquí? Hágase la pregunta, ¿por qué no vinieron? Pregúntese, ¿por qué no vinieron? Ahora, vaya, ya no hicimos una, ¿por qué no? Pues no habrá venido. Ahora le hago la pregunta, ¿usted cree que hay algo en esta tierra de más valor que Dios?
¿Y por qué no vinieron? Porque eso quiere decir que hay algo más valioso que Dios para ellos. Por eso no vinieron. Porque prefirieron lo otro y no a Dios. Por eso no vinieron. Miren, no hay otra excusa. O sea, por mil excusas que pongan, no hay otra excusa, hermano. No hay otra excusa. No hay. Entonces, si los cristianos, hermanos, de la iglesia primitiva se reunían a pesar de que los mataban, y ahí en las cavernas, ahí se reunían, hermano, por amor a Dios, por amor a la iglesia, hermano. Nos dejaron un buen ejemplo, hermano, de que no eran cobardes, sino que, hermano, lo dieron todo por el Señor. Y nosotros, hermano, como le digo, estamos en un país bien acomodado. Como dijo un hermano, estamos acomodados. Estamos acomodados. Estamos acomodados. Como le digo, si hoy yo dije, hermano, por favor, necesitamos 4 hogares para predicar la palabra de Dios, no hay. No, ahí tenemos líderes, pero no hay hogares. Porque la gente no quiere dar su hogar. Dice, no, es que no tengo tiempo. Es que venimos noche. Es que venimos cansados. Es que aquí, es que allá. Y ponemos 1000 excusas. Para nuestras festividades, para nuestras reuniones de familia, de amistades, no ponemos excusas. No ponemos excusas. No, hermano, ahí está mi casa. No, dice, familia, ahí está mi casa. Hasta voy a poner la leña para ahí, para que ahí hacemos los elotes y ahí la carne y el cerdo y la res y el carnero y el ternero y el buey y la jirafa y todos matan ahí, hermano. Y yo pongo las chelas y tú hasta se ofrecen ahí para poner. Y para Dios, hermano, nos cuesta hasta dar para algo siquiera, hermano. Nos cuesta. Entonces, usted diga, ¿usted cree que somos la iglesia del Señor? ¿La que va a volar? ¿Seremos la iglesia del Señor que va a volar? ¿O seremos la iglesia apóstata que habla primera de Timoteo capítulo 4? Que se va a quedar por andar escuchando doctrinas de demonios. Que se va a quedar por andar ocupada en las cosas de este mundo. ¿Qué seremos nosotros? ¿Seremos la iglesia verdadera de Dios? ¿O seremos la iglesia apóstata que solamente está jugando al evangelio y cuando vea la cosa seria, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Cuántos músicos tendríamos aquí después de una ley como esa? ¿Cuántos diaconisas? ¿Cuántos diáconos? ¿Estaría el pastor aquí después de una ley como esa? O dijera, Dios, papá y hermanos, me voy para El Salvador, hermano. Dios los bendiga a todos. ¿O qué haríamos? ¿Qué haría usted? Póngase en los pies, en los zapatos de los hermanos cristianos en Rusia. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted que van a hacer los hermanos? ¿Qué cree usted? Si usted fuera ellos, ¿qué hiciera usted? ¿Se fuera de Rusia? ¿O se quedara en Rusia y yo voy a predicar aunque me maten, aunque me metan preso, aunque me pongan la multa? Yo voy a quedarme aquí, voy a predicar la palabra de Dios. ¿O qué hiciera usted? ¿Qué cree que van a hacer ellos? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque es lo que importa aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida espiritual? ¿Seguiremos llevando la vida cristiana que llevamos? La vida, hermano, como dice ahí, hermano, inconstante de su vida. Sí, esa es la inconstancia. Un cristiano, hermano, firme es un cristiano templado. Entonces, usted sabe lo que es templar un lazo, ¿verdad? Templarlo bien, dice, y lo jalan a modo que quede bien, que con se toque no se mueva. Pues está bien templado. Ese es un cristiano de temple. Pero un cristiano inconstante es uno que a veces está arriba, a veces está caído. Hoy sí, hermano, le voy a servir, y de repente se viene para abajo. Parecen montañas rusas, para arriba y para abajo. Y así están, inconstantes. Dice, hay que estar firmes, hay que estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese que el libro de los Proverbios dice, el que gana almas es sabio, ¿verdad? ¿Cuántas almas nos hemos ganado nosotros?
¿Cuántas almas usted se ha ganado? Mire, yo aquí llevo apuntado. Yo llevo apuntado cuántas almas me he ganado. Sí. A ver, enséñeme el cuaderno. ¿Cuántas almas lleva ganado? ¿Cuántas almas lleva ganado usted? ¿Cuántas almas? ¿Cuántas almas se ha ganado usted? ¿Cuánto pensamos en ganar almas, en salvar al perdido? ¿Cuánto pensamos? Entonces, por lo menos pensemos en ganar nuestra alma, pues entonces. Decir, bueno, por lo menos, Señor, aunque no gano almas, pero por lo menos voy a luchar para ganar la mía, Señor. Me voy a preocupar por mi crecimiento espiritual, me voy a preocupar por mi salvación. Por lo menos me voy a salvar yo. Pero hay veces, hermano, ni seguridad de nosotros mismos tenemos. Por eso le digo, si sonara la trompeta hoy, no levante la mano, pero si sonara la trompeta hoy, ¿cuántos no fuéramos? Si sonara la trompeta hoy suena la trompeta, ¿cuántos no fuéramos? ¿Ve? Piénselo, pensémoslo. Si sonara la trompeta hoy, ¿me iría con el Señor? ¿O me quedara en la gran tribulación? Tener que tomar la decisión, si tener que poner la frente o la mano derecha para que me pongan la marca de la bestia, el 666, o decir, no, me quedé por burro, por necio. El Señor me habló a tiempo y no le hice caso, por eso me quedé. Hoy me voy a entregar a Cristo, aunque me mate esta bestia, que me mate, pero me voy a entregar a Cristo. ¿O qué va a hacer? ¿Por qué mejor no nos preparamos para que cuando suene la trompeta volemos? Y hay que se queden otros, pero yo no. Que se queden otros, pero yo quiero volar. Yo quiero volar. Entonces, hermano, mire, tenemos que tomar la vida cristiana más en serio. O no voy a decir más, porque no la están tomando en serio. Tenemos que tomar la vida cristiana muy en serio. Muy en serio. La vida cristiana no es un juego. Aquí no estamos jugando a escuela bíblica ni hermano, a escuela dominical. No estamos jugando a eso. Estamos jugando la vida eterna o la condenación eterna, primero de nuestra alma y después la de los demás. Eso es lo que se está jugando aquí. La vida eterna, la muerte eterna o la vida eterna. Y el mañana no es nuestro, no nos hagamos dueños del mañana, porque no nos pertenece el mañana. Aunque hagamos planes, no nos pertenece el mañana. Tenemos que vivir el hoy. Hoy tenemos que vivir para Él, porque mañana podemos estar dormiditos. Amén, hermanos. Así es que, ¿de que vamos a resucitar? Claro que vamos a resucitar. Unos para vida eterna y otros para confusión eterna, pero vamos a resucitar. Y quiera Dios que usted y yo seamos de los de la primera resurrección. O sea, del arrebatamiento, la del arrebatamiento. De esa resurrección, la del arrebatamiento, que de esa seamos. Y que nos estén recibiendo allá y que nos digan, bien, todo lo que hiciste por Cristo no es en vano, vas a tener recompensa. Así que anhelemos, hermano, los galardones, anhelemos la recompensa. No nos preocupemos que aquí la gente no nos hace caso, no nos contesta. No se preocupe de eso. Usted haga su trabajo de cristiano y allá le van a dar la recompensa. ¿Es esto? Hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, si los otros no quieren, es cosa de ellos. Usted hizo su trabajo. Se acabó. Amén. Y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias por tu grande amor y misericordia, Padre bueno. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra, Señor, nuestra fe se acrecienta al ver, Señor, como tú, aquellos misterios que estuvieron guardados por mucho tiempo, pero que ahora tú has dado a conocer, Señor, a la iglesia, de que todos los hijos tuyos, todos tus hijos, resucitaremos, seremos transformados, recibiremos una naturaleza gloriosa. Ayúdanos a permanecer, a perseverar, a estar firmes en la fe,
a crecer, Señor, constantemente, sabiendo que el trabajo que hagamos tendrá su justa recompensa. Aleluya, Señor. Gracias, Padre.